en Lucas capítulo 13 y versículo 10. Ahí dice la Biblia: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Parece ser que era de costumbre que Jesús iba a la sinagoga a predicar en el día de reposo. Note que aquí no era el templo, era la sinagoga, el lugar donde se reunían las personas de manera regular, y allí se enseñaba y se soltaba la palabra de Dios. Pero dice que aquí Jesús llegó, y cuando llegó, allí había una mujer que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Esto implica que en términos espirituales hay situaciones adversas que se presentan en la persona que no hay forma, hermano, de que eso se pueda solucionar a menos que Dios no aparezca. Hay personas que hacen todos los esfuerzos necesarios habido y por haber para resolver una situación y no pueden resolverla. Pero cuando las personas se enfocan en Dios y entienden que solamente Dios tiene el poder para resolver esa situación, Dios viene en su auxilio y su nombre es glorificado. Porque en Dios está el poder y la autoridad. Dice que la mujer tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Es tipo de la condición en la cual andan las personas en este tiempo de carácter espiritual. La gente anda encorvada por causa del pecado. Los demonios se han dado la tarea de atar a las personas de tal manera que no pueden erguir su cabeza por causa de la carga despiadada que produce el pecado en los corazones de las vidas que no tienen a Dios. Por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cuando hay cansancio por causa del pecado y la persona se acerca a Dios, el refrigerio del Espíritu Santo y el perdón de los pecados y la regeneración a través de la sangre de Jesús viene sobre esa vida y es transformada. Alabado sea el nombre de Jesús. 18 años encorvada, con un espíritu de enfermedad. Fue a la sinagoga y precisamente ese día le tocó a Jesús ir a ese lugar, y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y la mujer se enderezó y andaba y glorificaba a Dios. Porque no hay nadie, mi amado, que sea capaz de recibir el milagro de Dios que permanezca en silencio. Cuando la persona recibe el impacto de Dios y el milagro de Dios viene, esa persona abre su boca y glorifica y bendice y da gloria a aquel que hace maravillas y milagros en cualquiera que esté dispuesto a recibir la bendición de Dios. En el versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuál es la situación que te agobia? ¿Cuál es el problema por la cual quizás está pasando? Quizás no tiene una enfermedad semejante a la que tenía esta mujer, pero quizás tiene otros problemas que son de carácter espiritual, que se necesita que el Espíritu de Dios haga la obra en tu vida y te liberte. Quiero decirte que en este día, en este momento, Dios está aquí para traer bendición, aleluya, para traer restauración y poner las cosas en el lugar que le corresponden. Versículo 3: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuando dice y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, implica que ella andaba torcida, porque el ser humano anda torcido, está desviado, y Dios quiere enderezar eso que está torcido para que nuestra mirada sea hacia el eterno, hacia las cosas espirituales. Como dice en Hebreos: hagan senda derecha para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo era semejante a esa mujer que andaba encorvada. Hay muchas personas que me están viendo que en este momento son semejantes a esa persona que estaba encorvada. Pero Dios viene para enderezar, a establecer el orden en nuestra vida espiritual, para que seamos partícipes de las bendiciones de Dios que Él ha profetizado a través de la palabra
y el Espíritu Santo que ha derramado en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una de las cosas que destaca el versículo 11 es que esta mujer no tenía una enfermedad común y corriente, sino que era un tipo de enfermedad que no solamente era de carácter físico, sino que había un espíritu, escuche bien, un espíritu que era el que protagonizaba que esta enfermedad estuviera presente en este cuerpo. A veces hay enfermedades que no son de carácter física, sino que están presentes en los cuerpos por causa de espíritus de demonios que operan ahí. Cuando Cristo viene, se reprende el demonio, entonces la enfermedad desaparece. Y precisamente esto fue lo que aconteció. El espíritu de enfermedad que tenía esta mujer encorvada, cuando Cristo pone las manos sobre ella, el espíritu sale y obviamente como consecuencia la enfermedad desaparece. Porque la mayor gravedad por la cual atraviesa la gente de este tiempo es enfermedades de carácter espiritual. Esas son las enfermedades más graves, porque acarrean la condenación eterna. Una persona con una enfermedad física puede consagrarse para Dios, puede acercarse a Dios, santificarse para Él. Y en el momento de la venida de Cristo o de su partida con Él, esta persona puede entrar al reino de los cielos. Pero cuando es una enfermedad de carácter espiritual, obviamente está vinculada con el pecado, y como consecuencia el pecado va a condenar a esta persona en el momento de su muerte. Es decir que si está enfermo pero se consagra para Dios, Dios se lo lleva. Es importante que en este tiempo tan difícil las personas trabajemos en la parte espiritual, que es lo que garantiza el triunfo final. Aleluya, que nosotros a la final trompeta nos vayamos a recibir la herencia que tenemos en los cielos. Yo andaba encorvado. Cuando Jesús puso las manos sobre mí, mi vida espiritual se enderezó y recibí la sanidad del alma. Porque es lo que hace Dios, mi amado, que trabaja en el alma, en la parte espiritual. Esa es la sanidad principal que Dios hace en los corazones. Lo demás, Dios se glorifica, pero lo más importante es la parte espiritual. Porque esto garantiza el triunfo seguro de que pasemos a la eternidad con el Señor. En el versículo 14 dice que en la sinagoga estaban los principales religiosos, me imagino los escribas y los fariseos y los ancianos del pueblo, y le llamó la atención cuando Jesús llamó a la mujer. Mire lo que dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese hecho o sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. O sea, la Biblia está diciendo que el principal de la sinagoga estaba reclamando, reprochando de que Jesús no debía haber hecho ese milagro en el día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En el versículo 15 les dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, le está diciendo: ustedes cuando tienen su buey y su asno allá en el pesebre, ¿ustedes lo dejan que se muera de la sed? Obviamente no. Desataban su animal y le daban agua. Porque lo que está diciendo Jesús ahí indica que ellos hacían esta práctica con frecuencia. Estaban sus animales amarrados, cuando tenían sed, aunque fuera día de reposo, ellos iban, lo desataban y le daban agua. Fíjense que Jesús le dice: hipócrita, ustedes desatan su buey y su asno, le dan agua de beber, pero a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años, a ella no se le podía desatar. En otras palabras, esa es la predicación que ustedes están llevando a cabo. Porque el principal de la sinagoga era el encargado de que todas las cosas que se hacían ahí funcionaran bien. Era el líder,
el que enseñaba la palabra, el que estaba a cargo de que los cultos se llevaran a cabo a fin de que el pueblo sea bendecido a través de las cosas espirituales que se enseñan en la iglesia. Hipócrita. Ustedes desatan su buey y su asno en el día de reposo y lo llevan a beber. Y esta mujer que Satanás tenía atada por 18 años, ustedes quieren que ella siga así. En el versículo 16, Jesús dice, y a esta hija de Abraham, escuche bien el término, hija de Abraham, lo que indica que esta mujer era judía, tenía cierto conocimiento de lo que significaba la enseñanza de la palabra de Dios para un pueblo, hermano, que Dios viene hablándole desde tiempo antiguo. El Dios que se viene predicando de generación en generación. Pero vea que en el versículo 16 dice que Satanás tenía a esta mujer atada por 18 años a través del espíritu de enfermedad. Porque la Biblia dice, hermano, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Destruye la familia, destruye los hogares, destruye las vidas espirituales. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del pecado y la maldad que Satanás ha puesto en los corazones de las personas. Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Satanás está derrotado, amado. En la cruz Cristo le dio la estocada mortal para que todo aquel que por medio de la fe se acerca a Jesús tenga la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. ¡Aleluya! Y pase a heredar la vida eterna que Jesús compró en la cruz del Calvario para todos aquellos que creen en su nombre. Es decir que, de acuerdo a lo que Jesús dice en el versículo 16, es cierto, y tenemos que confesarlo, mi amado, de manera indubitable, que Satanás ata los corazones, ata las almas, y las esclaviza en el pecado. Este último se convierte en una amenaza que pudiera poner en juego la salvación del alma de ese individuo que ha decidido seguir sus propios caminos y deseos. Por eso hay una iglesia que está continuamente sonando la trompeta para que esta generación despierte. ¡Aleluya! Y entienda que tiene que ponerse a cuenta con Dios, confesar sus pecados antes que sea tarde y la muerte le sorprenda. Si te sorprende la muerte en esos pecados, tristemente tengo que decirte que te perderás por eternidad en el infierno. ¿Y por qué pasa esto? Sencillamente porque no creyó en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, y anteriormente de su muerte no se lavó en la sangre que fue derramada en el Calvario. Esto es lo que garantiza que en el momento de la muerte la persona tenga un defensor, un abogado que venga por su alma. Porque allí Satanás no te puede acusar por los pecados pasados y ya anteriormente de la muerte te lavaste en su sangre. Por eso que dice San Juan que lo que están en mis manos nadie lo arrebatará. Mi Padre que me las dio es mayor y nadie la arrebatará de la mano de mi Padre. Los hijos de Dios, escuche bien, los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo, obedecen a su palabra y siguen sus pisadas, son intocables. Ningún demonio, serpiente antigua, puede tocar esas vidas porque son propiedad de Dios. Oiga, son propiedad de Dios. Están selladas con el Espíritu Santo. Aleluya. Y están marcadas con sangre, por lo tanto, el espíritu de la muerte no puede tocarla, alabanza a Dios, porque pertenecen al reino de Dios. Escuche bien, pertenecen a aquel que la compró a precio de sangre en el Calvario. Esta mujer, desde el momento que Jesucristo puso las manos sobre ella, fue libre de su enfermedad. Y dice que luego que Jesús puso las manos sobre ella, dice que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Porque el milagro se manifestó, hermano. Cuando acontece el milagro, el hombre y la mujer de Dios abre sus labios en agradecimiento a aquel que hizo la obra que no la podía hacer el médico cirujano, ni el médico naturalista, ni la ciencia médica. Por eso es que de manera continua abrimos nuestros labios y damos gloria a aquel que hizo maravillas y milagros en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Siento presencia. Por eso dice el salmista en el Salmo 40,
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Pero fíjense que fue después que lo sacó del lodo, hermano. Lo sacó del lodo, y después que lo sacó del lodo y puso sus pies sobre peña, fue que vinieron las alabanzas y los cánticos a Dios. Siento presencia. Mi hermano, ¿por qué no cantas a Dios? ¿Por qué no le glorifica? ¿Por qué no le bendice? ¿Por qué no le da alabanzas? Si Él ha hecho tantas maravillas y milagros en tu vida. Obviamente hay tiempo que es de reír, tiempo de llorar, tiempo de cantar, tiempo de bailar, etcétera. Hay tiempo para todo. Pero es difícil que después de usted recibir un milagro de Dios, usted no abra su boca y glorifique a aquel que ha hecho milagros y maravillas en su vida. Dice en el versículo 17 que cuando Jesús reprende a los líderes allí, dice que se avergonzaban. ¿Quiénes se avergonzaban? Todos sus adversarios, sus enemigos. ¿Ve? Resistían a la palabra. Después de Jesús reprender a los líderes, entonces dice que se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Esta mujer, según el versículo 16, dice que era hija de Abraham, es decir, judía. Pero ahora en el tiempo de la gracia hay una generación que es hijas de Abraham a través de la fe.